Los prisioneros que desafían la lógica de la vida y el tiempo no son solo historias de películas. Son personas reales que han sobrevivido a condenas tan largas que parecen romper todas las reglas de lo imaginable. Desde celdas donde se descubrieron talentos artísticos hasta fugitivos que escaparon no una ni dos, sino hasta 4 veces de cárceles imposibles, te llevaremos a un recorrido por las vidas más extraordinarias jamás vividas tras las rejas. El Giro de Trantino Thomas, nacido en 1938, vivió una juventud marcada por las dificultades. Desde temprana edad, cayó en el mundo de las adicciones, convirtiéndose en un usuario frecuente de sustancias ilícitas a los 14 años. Con 20 años, ya había pasado un tiempo significativo entre rejas, acumulando un historial que presagiaba un futuro lleno de problemas. Sin embargo, el evento que cambió su vida ocurrió una noche de agosto de 1963, cuando se vio involucrado en un altercado que resultó en la muerte de 2 agentes de policía. Aunque Trantino insistió en su inocencia, las pruebas presentadas durante su juicio lo señalaron como el responsable del trágico evento. Su condena fue contundente: pena de muerte. Fue enviado al corredor de la muerte, un lugar conocido por su ambiente de desesperación y soledad, donde cada día era un recordatorio de la incertidumbre sobre el futuro. En 1971, un giro legal inesperado marcó un cambio en su vida. Nueva Jersey abolió la pena de muerte, lo que transformó la sentencia de Trantino en cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Este cambio, aunque positivo, no era garantía de una salida fácil. Durante su tiempo en prisión, Trantino comenzó a explorar formas de lidiar con su encierro, canalizando sus emociones y pensamientos hacia la escritura y el arte. Desde su celda, creó e ilustró 2 libros que capturaron la atención de la sociedad fuera de los muros de la prisión, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el arte puede emerger incluso en los momentos más oscuros. La vida en prisión no fue sencilla. Trantino tuvo que enfrentarse a un sistema que no siempre favorecía a los reclusos que buscaban redimirse. Sin embargo, su determinación y su capacidad para crear algo significativo en medio de la adversidad lo ayudaron a ganar un nivel de respeto entre sus compañeros y los funcionarios de la prisión. Finalmente, en el año 2002, después de cumplir 38 años tras las rejas, Trantino obtuvo la libertad condicional. Justicia tardía para Jackson Rickey. Tenía solo 19 años cuando su vida cambió drásticamente en 1975. Un joven lleno de sueños vio cómo el sistema judicial le arrebataba su libertad. Fue acusado, junto con sus amigos Wiley y Ronnie Bridgman, de haber participado en un homicidio que conmocionó a la comunidad. La víctima era Harry Franks, un vendedor local, y el caso se construyó exclusivamente sobre el testimonio de un niño de 13 años, llamado Eddie Vernon. Este joven declaró haber presenciado el crimen, una afirmación que resultó ser falsa. El juicio fue un desfile de errores. No había pruebas físicas que vincularan a Jackson ni a los Bridgman con el asesinato. Aún así, Rickey fue condenado a la pena de muerte. En ese momento, no podía imaginar que el destino le prepararía una larga y tortuosa batalla por la verdad. Las apelaciones posteriores lograron cambiar su condena a cadena perpetua, pero seguía enfrentándose a la realidad de pasar toda su vida tras las rejas por un crimen que no había cometido. Décadas después, en 2013, un giro sorprendente cambió el rumbo de su historia. Eddie Vernon, el testigo clave, se presentó ante el tribunal y admitió que había mentido en su declaración original. Reveló que la policía lo había presionado para testificar en contra de Jackson y los Bridgman. Además, confesó que ni siquiera estuvo en el lugar del crimen en el momento de los hechos. Estaba en un autobús escolar, a kilómetros de distancia, cuando ocurrió el asesinato. La revelación de Vernon desmoronó el caso contra Jackson. En 2014, después de haber pasado 39 años en prisión, Rickey fue finalmente exonerado. También liberaron a Wiley Bridgman, quien había compartido el mismo destino, y Ronnie Bridgman, que ya había sido liberado en 2003. El sistema judicial les otorgó una indemnización millonaria como compensación por el tiempo perdido, pero, como muchos observaron, ningún dinero podría devolverles los años que pasaron encarcelados injustamente. La lucha de Otis Johnson. Tenía solo 25 años cuando fue arrestado en 1975 por un crimen que siempre negó haber cometido. Caminaba tranquilamente por una calle de Harlem, Nueva York,
cuando un grupo de policías lo detuvo. Su supuesta culpabilidad se basó únicamente en que llevaba una chaqueta marrón, la misma descripción superficial dada por un testigo en un tiroteo contra un agente policial. A pesar de la falta de pruebas físicas y de testigos confiables, Johnson fue condenado a una sentencia de entre 25 años y cadena perpetua. Durante su encarcelamiento, Johnson recurrió a su formación previa como monje en Hong Kong para encontrar paz y significado en medio del caos. Introdujo la meditación a la prisión de Green Haven, enseñando a otros reclusos técnicas para calmar sus mentes y reducir el estrés. También trabajó como secretario en la prisión, ganándose el respeto de otros internos y del personal penitenciario. Sin embargo, su firme negativa a admitir un crimen que no cometió complicó su elegibilidad para la libertad condicional en numerosas ocasiones. A lo largo de su tiempo en prisión, Otis tuvo la oportunidad de comparecer ante el Comité de Libertad Condicional en 9 ocasiones. En cada una de ellas, le ofrecieron la posibilidad de salir en libertad si confesaba. Sin embargo, Johnson, con una tenacidad inquebrantable, rechazó siempre esas condiciones, insistiendo en que no podía admitir algo que no había hecho. Este acto de resistencia lo convirtió en una figura admirada por algunos y en un símbolo de lucha contra las injusticias del sistema. El destino de Søren Matthiesen. En el año 1876, Dinamarca fue testigo de un crimen que marcaría la vida de Søren Matthiesen, un comerciante regordete que soñaba con prosperar económicamente. Su historia comenzó cuando decidió pedir dinero prestado a Niels Bogeland, un tratante de caballos, con la intención de mejorar su situación financiera y encontrar una esposa rica que lo ayudara a elevar su estatus social. Sin embargo, cuando Bogeland regresó a cobrar su dinero, Matthiesen no pudo pagarle. Lo que empezó como una deuda se convirtió en una tragedia. Atrapado por la desesperación y las deudas, Matthiesen tomó una decisión fatal. En lugar de negociar o buscar una solución, cometió un crimen que terminó con la vida de Bogeland. Este acto lo llevó a enfrentarse al sistema judicial danés, que lo condenó a cadena perpetua con trabajos forzados. Fue enviado a la prisión estatal de Horsens, donde pasaría los siguientes 49 años de su vida. La prisión de Horsens no era un lugar fácil para nadie, y menos para alguien como Søren, que no tenía la fortaleza física para soportar los rigores del trabajo pesado. Sin embargo, se las arregló para sobrevivir. El tiempo pasó factura en su cuerpo, pero no tanto en su espíritu. A pesar de las adversidades, Søren mantuvo su ingenio y su capacidad para adaptarse a las duras condiciones de la prisión. Durante su tiempo en prisión, Matthiesen se convirtió en un ejemplo de resistencia, aunque no necesariamente por sus méritos, sino por su habilidad para soportar las duras condiciones sin perder completamente la cordura. Los años de trabajos forzados no lograron eliminar del todo su sentido del humor ni su carácter astuto. Incluso bajo el peso de una condena perpetua, Matthiesen encontró maneras de mantenerse a flote, resistiendo los desafíos físicos y psicológicos. La persistencia de Betty Smithy. Una mujer nacida en los Estados Unidos vio su vida cambiar radicalmente en 1963 cuando fue declarada culpable de un crimen atroz. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por quitarle la vida a una menor. A pesar de la gravedad de su condena, Betty demostró ser una persona extremadamente ingeniosa, escapando 4 veces de 3 cárceles diferentes en sus primeros años de reclusión. Este historial de fugas la convirtió en una leyenda dentro del sistema penitenciario. Con el paso de los años, Smithy dejó de intentar escapar y comenzó a concentrarse en transformar su vida desde dentro de los muros de la prisión. Decidió inscribirse en programas educativos, obteniendo certificaciones equivalentes a un título de educación general. Además, descubrió un talento oculto para la escritura, dedicándose a crear poesía que capturó la atención de otros reclusos y del personal penitenciario. Esta transformación personal fue un testimonio de su resiliencia y determinación para aprovechar el tiempo que tenía, incluso en un entorno tan restrictivo. Sin embargo, Betty enfrentó un obstáculo adicional debido a las leyes de la época. Como su sentencia fue dictada antes de 1973, solo podía ser elegible para la libertad condicional si el gobernador le otorgaba un indulto. Esto significaba que necesitaba una muestra de clemencia especial para reducir su condena. Aunque hizo varios intentos, fue rechazada en numerosas ocasiones,
perpetuando su encarcelamiento durante décadas. Finalmente, en el año 2003, Smithy presentó una nueva apelación que también fue denegada. Sin embargo, en 2012, un rayo de esperanza llegó cuando otra apelación fue aceptada. El juez encargado de su caso revisó su sentencia original y decidió reducirla a 49 años. Esto permitió que Betty recuperara su libertad a los 69 años, después de haber pasado prácticamente 5 décadas tras las rejas. El abuelo del crimen, John Francese, conocido en los bajos mundos de Nueva York como Sonny, nació en Italia en 1917 y creció en los Estados Unidos. A lo largo de su vida, se convirtió en una figura temida y respetada dentro de la familia criminal Colombo, una de las 5 familias más poderosas de la mafia estadounidense. Su reputación como un hombre implacable, astuto y peligroso lo llevó a ser sospechoso de numerosos crímenes, incluidos varios homicidios. A pesar de esto, no fue hasta 1967 que enfrentó una condena formal, no por asesinato, sino por planear una serie de robos a bancos. La condena inicial de Francese fue de 50 años de prisión, una sentencia que cumplió parcialmente debido a su liberación condicional en 1978. Sin embargo, su relación con el crimen no terminó ahí. Durante las siguientes décadas, Francese fue arrestado y encarcelado en al menos 6 ocasiones por violaciones de las condiciones de su libertad condicional. Cada vez que parecía que su vida tomaba un rumbo más tranquilo, Francese volvía a las actividades que lo habían hecho infame. El caso de Francese tomó un giro sorprendente en el año 2011, cuando, a la avanzada edad de 93 años, fue nuevamente sentenciado a 8 años de prisión por cargos de extorsión y usura. Este juicio dejó claro que, incluso en su vejez, Francese seguía involucrado en actividades ilegales. A pesar de su salud deteriorada, cumplió su condena con la misma determinación que había mostrado a lo largo de su vida. En 2017, Francese fue liberado a la impresionante edad de 100 años, convirtiéndose en el mafioso más longevo en cumplir una pena de prisión significativa. Durante su tiempo tras las rejas, reflexionó sobre las decisiones que lo llevaron a pasar casi la mitad de su vida encarcelado. Aunque se dice que mantuvo su lealtad a la mafia y nunca cooperó con las autoridades, también dejó un legado de lecciones para las nuevas generaciones sobre las consecuencias de elegir una vida en el crimen. La redención de Sheldry Top. Era un joven de solo 13 años cuando, en 1958, su vida tomó un giro dramático. Fue ingresado involuntariamente en un hospital estatal debido a problemas de salud mental graves que lo convirtieron en una persona conflictiva y difícil de manejar. Durante su tiempo en la institución, fue sometido a tratamientos de terapia electroconvulsiva, un procedimiento que, incluso en esa época, se consideraba controvertido y potencialmente inhumano. En 1962, Sheldry escapó del hospital en un estado de frenesí. Durante su fuga, se vio involucrado en la muerte de un abogado en Oakland, Michigan, un evento que selló su destino. Con solo 17 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que en su momento se consideraba inquebrantable. Lo más llamativo del caso de Top es que, a pesar de su diagnóstico de sociópata, fue enviado a una prisión de mínima seguridad diseñada para reclusos con buen comportamiento. Durante su tiempo en prisión, Sheldry sorprendió a todos con su transformación. En lugar de intentar escapar nuevamente o mostrar comportamiento violento, se dedicó a programas de rehabilitación y cursos académicos. Completó múltiples certificaciones y participó activamente en actividades educativas, demostrando una madurez y un enfoque en la mejora personal que pocos esperaban de alguien con su historial. Esta evolución personal lo convirtió en un ejemplo de redención para otros reclusos. Los años perdidos de Howard Christensen. En 1937, Howard Christensen tenía solo 16 años cuando su vida cambió para siempre. En el estado de Dakota del Sur, su participación en una ola de crímenes culminó en un acto trágico: la muerte de Ada Carey, un maestro de escuela. Este hecho sacudió a la comunidad y provocó una fuerte reacción pública. Cuando Christensen fue condenado a cadena perpetua, más de 3,000 personas firmaron una petición exigiendo que nunca fuera liberado, reflejando el impacto del caso en la sociedad de la época. El encarcelamiento de Christensen no fue un proceso ordinario.
Durante su tiempo en prisión, mostró signos de inestabilidad mental que llevaron a su traslado intermitente al Hospital Psiquiátrico Estatal de Yankton. Pasó 30 años alternando entre la prisión y el hospital, enfrentando tanto el estigma como las dificultades de su estado mental. A pesar de esto, Christensen logró sobrevivir en un sistema diseñado para castigar más que para rehabilitar. En la década de 1970, se abrió una puerta de esperanza para Christensen. Su caso fue revisado y se le ofreció la posibilidad de optar por libertad condicional debido a su edad y salud deteriorada. Sin embargo, no fue hasta 1995, cuando Christensen ya tenía 75 años, que fue trasladado a un asilo de ancianos, marcando el inicio de sus últimos años de libertad. El tiempo que pasó en el asilo no fue suficiente para compensar las décadas que había pasado tras las rejas. Christensen vivió allí hasta 1999, cuando falleció a los 79 años. Al reflexionar sobre su vida, es difícil no notar que pasó más tiempo encarcelado que en libertad. Más de 58 años en instituciones correccionales y psiquiátricas dejaron una huella imborrable en su existencia. La injusticia de Charles Edward Ford. En 1952, Charles Edward Ford fue acusado de un asesinato que negaría haber cometido hasta el final de su vida. El juicio que enfrentó en Maryland fue un claro reflejo de la segregación racial y las injusticias de la época. A Ford, un hombre afroamericano, se le asignó un jurado compuesto exclusivamente por personas blancas, 12 años antes de que la segregación racial fuera abolida en Estados Unidos. Esta composición del jurado ya predisponía el caso en su contra. Durante el juicio, ninguno de los testigos que podían corroborar la coartada de Ford fue llamado a declarar. Estos testigos estaban dispuestos a testificar que Ford no se encontraba en la escena del crimen. Por el contrario, los dos testigos que testificaron en su contra ofrecieron relatos contradictorios, pero sus declaraciones no fueron suficientemente cuestionadas por la defensa. El abogado de Ford, asignado por el Estado, no tenía experiencia en litigios penales, lo que dejó al acusado prácticamente indefenso. Como resultado, Ford fue condenado a cadena perpetua. Tras su sentencia, Charles Edward Ford mantuvo su inocencia, pero el sistema judicial de la época no ofrecía muchas oportunidades para revisar su caso. Pasaron más de 6 décadas antes de que su condena fuera reconsiderada. Durante ese tiempo, Ford vivió el día a día en prisión, enfrentando el peso de una condena que sentía como profundamente injusta. En el año 2015, su caso finalmente atrajo la atención suficiente para ser revisado. Una investigación reveló los fallos evidentes en su juicio inicial, incluido el sesgo racial y la incompetencia de su abogado defensor. La sentencia fue anulada y el veredicto original fue revocado como un error judicial. Sin embargo, el sistema no reconoció completamente la inocencia de Ford, lo que significaba que no obtuvo una libertad total. La injusticia de Charles Edward Ford. En 1952, Charles Edward Ford fue acusado de un asesinato que negaría haber cometido hasta el final de su vida. El juicio que enfrentó en Maryland fue un claro reflejo de la segregación racial y las injusticias de la época. A Ford, un hombre afroamericano, se le asignó un jurado compuesto exclusivamente por personas blancas, 12 años antes de que la segregación racial fuera abolida en Estados Unidos. Esta composición del jurado ya predisponía el caso en su contra. Durante el juicio, ninguno de los testigos que podían corroborar la coartada de Ford fue llamado a declarar. Estos testigos estaban dispuestos a testificar que Ford no se encontraba en la escena del crimen. Por el contrario, los dos testigos que testificaron en su contra ofrecieron relatos contradictorios, pero sus declaraciones no fueron suficientemente cuestionadas por la defensa. El abogado de Ford, asignado por el Estado, no tenía experiencia en litigios penales, lo que dejó al acusado prácticamente indefenso. Como resultado, Ford fue condenado a cadena perpetua. Tras su sentencia, Charles Edward Ford mantuvo su inocencia, pero el sistema judicial de la época no ofrecía muchas oportunidades para revisar su caso. Pasaron más de 6 décadas antes de que su condena fuera reconsiderada. Durante ese tiempo, Ford vivió el día a día en prisión, enfrentando el peso de una condena que sentía como profundamente injusta. En el año 2015, su caso finalmente atrajo la atención suficiente para ser revisado. Una investigación reveló los fallos evidentes en su juicio inicial,
incluido el sesgo racial y la incompetencia de su abogado defensor. La sentencia fue anulada y el veredicto original fue revocado como un error judicial. Sin embargo, el sistema no reconoció completamente la inocencia de Ford, lo que significaba que no obtuvo una libertad total. La resiliencia de Richard Honak se convirtió en un caso emblemático dentro del sistema penitenciario estadounidense. En 1899, fue condenado a cadena perpetua por su participación en la muerte de Walter Kohler, un caso tan antiguo que ni siquiera existían fotografías para documentar a los involucrados. En lugar de eso, su imagen fue representada mediante ilustraciones en los periódicos de la época. Este joven, entonces desconocido, estaba destinado a pasar la mayor parte de su vida tras las rejas. Los primeros años de su condena los cumplió en el famoso centro penitenciario de Joliet, Illinois. Este periodo inicial no estuvo exento de incidentes. Honak atacó a un subdirector con un cuchillo improvisado, lo que le valió 20 días en confinamiento solitario y un traslado a la penitenciaría de Menard. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa, más tranquila, en su larga estadía en prisión. En Menard, Honak encontró una forma de redimirse a través del trabajo. Pasó más de 3 décadas trabajando en la panadería de la prisión, desempeñando sus tareas de manera ejemplar. Aunque su entorno estaba limitado por las rejas y el control constante, el oficio de panadero le permitió llevar una vida más estructurada y pacífica dentro de los muros de la prisión. A través de este trabajo, Honak logró establecer una rutina que lo mantuvo alejado de problemas mayores y le permitió soportar los largos años de encierro. Después de haber pasado 64 años tras las rejas, en 1963, Honak fue puesto en libertad condicional. Su liberación marcó el final de una de las sentencias más largas cumplidas en su totalidad hasta ese momento. Sin embargo, la vida fuera de prisión fue un desafío para un hombre que había pasado más tiempo encarcelado que en libertad. El mundo había cambiado drásticamente desde que Honak fue arrestado, y adaptarse a esta nueva realidad no fue tarea fácil. El legado de Paul Geidel Jr. Tenía solo 17 años cuando, en 1911, su vida cambió para siempre. Fue arrestado y condenado a cadena perpetua por la muerte de un anciano durante un robo fallido. Geidel había utilizado cloroformo para intentar noquear a su víctima, pero este murió asfixiado en el proceso. Aunque el joven afirmó no haber tenido intención de quitarle la vida, su juicio no mostró clemencia y fue enviado a prisión con un mínimo de 20 años de condena. Geidel comenzó su vida en prisión en un mundo que rápidamente se volvió extraño para él. Cuando en 1931 cumplió su requisito de 20 años y fue elegible para libertad condicional, las circunstancias de su entorno y su mentalidad lo llevaron a rechazarla. Para entonces, ya había pasado tanto tiempo encarcelado que el mundo exterior le parecía ajeno y aterrador. Las décadas continuaron acumulándose, y Geidel pasó los años 40, 50, 60 y 70 dentro de los muros de la prisión. Durante este tiempo, se convirtió en una figura notable por la longitud de su encarcelamiento, pero también en una especie de institución dentro del sistema penitenciario. Sus compañeros y los guardias lo conocían bien, y su vida se había adaptado completamente a la rutina del encierro. La prisión era su hogar, y la idea de dejarla le resultaba desconcertante. En 1974, después de más de 60 años tras las rejas, se le ofreció nuevamente la libertad condicional. Esta vez, Geidel aceptó, aunque no sin cierta reticencia. Sin embargo, no sería hasta 1980 que finalmente fue liberado. Para entonces, tenía 86 años, habiendo pasado un récord de 68 años y 8 meses en prisión, convirtiéndose en el recluso con la condena más larga cumplida en Estados Unidos hasta ese momento. El eterno regreso de Johnson Van Dyke Grigsby. En 1908, Johnson Van Dyke Grigsby fue condenado por asesinato en segundo grado tras un violento altercado en un bar. La pelea, originada por una discusión durante un juego de cartas, resultó en la muerte de un hombre. Para evitar la pena de muerte, Grigsby se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión estatal de Indiana. Comenzó a cumplir su condena en una época en la que Theodore Roosevelt era presidente y el modelo T de Ford apenas comenzaba a cambiar el panorama del transporte. Durante los siguientes años, Grigsby vivió en la rígida estructura del sistema penitenciario.
Pidió clemencia en 33 ocasiones, pero cada una de sus solicitudes fue denegada. A medida que pasaba el tiempo, el mundo fuera de las rejas cambiaba radicalmente, pero la vida de Grigsby permanecía detenida en el tiempo, atrapada en una rutina monótona y sin esperanzas de libertad. Tras más de 6 décadas tras las rejas, en 1974, Grigsby, ya un anciano, fue trasladado a un asilo de ancianos en Michigan. La decisión de permitirle salir de la prisión se tomó en consideración a su avanzada edad y su estado de salud. Sin embargo, lo que debería haber sido un nuevo comienzo para Grigsby resultó ser un desafío abrumador. Después de haber pasado tanto tiempo en prisión, el mundo exterior le resultaba extraño e incomprensible. La condena interminable de Joseph Ligon. En 1953, Joseph Ligon tenía solo 15 años cuando fue arrestado y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Nacido en Pensilvania, Ligon formaba parte de un grupo de adolescentes que, bajo los efectos del alcohol, emprendieron una ola de crímenes violentos que dejó a 8 personas heridas y a 2 hombres muertos. Aunque Ligon admitió su participación en los hechos, siempre negó haber sido el responsable directo de las muertes. La sentencia de Ligon fue particularmente severa. En Pensilvania, uno de los pocos estados en los que se permitía la cadena perpetua para menores sin posibilidad de libertad condicional, esta condena significaba que un adolescente enfrentaría el resto de su vida en prisión. Para Ligon, los años en la cárcel se convirtieron en décadas, marcadas por una rutina implacable y una completa desconexión del mundo exterior. Durante su tiempo en prisión, Ligon se convirtió en el recluso juvenil más longevo del mundo en cumplir cadena perpetua. Sin embargo, su caso tomó un giro importante en 2012, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales las sentencias de cadena perpetua obligatorias para menores. Este fallo abrió la puerta para que Ligon y otros en su situación pudieran solicitar una revisión de sus casos. En 2017, a Ligon se le ofreció la posibilidad de salir en libertad condicional. Sin embargo, sorprendentemente, rechazó la propuesta. Argumentó que no aceptaría ningún tipo de libertad que lo mantuviera bajo la supervisión del sistema judicial. Para Ligon, una verdadera liberación significaba ser completamente libre, sin restricciones ni condiciones. El error y redención de René Lima Marín. Tenía solo 19 años cuando, en 1998, decidió unirse a su amigo Michael Clifton para cometer 2 robos a tiendas de videos en Colorado. Aunque los incidentes no resultaron en heridas graves ni muertes, el sistema judicial fue implacable. Los fiscales dividieron los delitos en múltiples cargos, acumulando una sentencia de 98 años para Lima Marín, una condena que parecía excesiva dada la naturaleza de sus crímenes. La vida de Lima Marín en prisión comenzó con una rutina estricta, pero él no permitió que esto definiera su existencia. Se enfocó en su rehabilitación, aprovechando programas educativos y demostrando una conducta ejemplar. Sin embargo, en un giro sorprendente, un error administrativo en 2008 cambió su destino. Los registros indicaban que sus sentencias se cumplirían simultáneamente, no consecutivamente, lo que permitió que fuera liberado después de solo 10 años tras las rejas. Al recuperar su libertad, Lima Marín aprovechó cada momento para rehacer su vida. Encontró trabajo, formó una familia y se convirtió en un ciudadano modelo. Durante 6 años, vivió con dedicación y propósito, esforzándose por contribuir positivamente a la comunidad. Sin embargo, en 2014, la administración judicial corrigió el error en su documentación y ordenó su regreso a prisión. La noticia fue devastadora para Lima Marín y su familia. Sin embargo, el juez que revisó su caso consideró que, a pesar del error administrativo, encarcelarlo nuevamente sería un acto injusto y desproporcionado. El impacto positivo que Lima Marín había tenido durante su tiempo en libertad pesó más que los tecnicismos legales. En 2017, se le concedió la libertad definitiva, un momento que marcó el cierre de un capítulo largo y turbulento en su vida.